profesional de servicio, pues os doy la bienvenida a este acto de inauguración del primer workshop internacional sobre gestión de artesanías sostenibles. Es la edición pionera, pero seguro que habrá otras ediciones. Creo que es útil y necesario y creo que esta oportunidad vamos a intentar sacarlo bien para que de esta forma podamos tener esta solicitud. Bienvenido, como decía, tanto a los organizadores como a los ponentes, a los que están online, a los investigadores, a los profesionales del sector, también se encuentran hoy aquí, a los profesionales del sector artesanal, así como a los estudiantes de grado, a los estudiantes de posgrado, tanto estudiantes de la facultad como estudiantes de fuera de la facultad. Como veis, el perfil, podemos decir, de los participantes del encuentro es amplio, variado, y también son muy diversos los temas a tratar, como he podido ver en el programa, temas tan importantes, como la sostenibilidad, la economía, la industria de la creatividad, o la industria de los procesos, para la inteligencia artificial y la digitalización. En definitiva, temas, todos ellos de interés para aprender a gestionar bajo los principios de la economía. Principios de la que prioriza la transición digital, también la transición ecológica, pero sin dejar de lado la necesaria creatividad. El encuentro lo organiza el proyecto Remaker, con 3R, para definir qué significa 3R, estoy más adelante en el momento, y también organiza a la hora de la organización la facultad. Por un lado, haciendo este taller, este aula magna, y también a través de nuestro programa de ayuda a las redes científicas y a las redes. Esta colaboración surge porque el encuentro pone en valor las tareas de investigación y las tareas de transferencia del conocimiento desde la universidad, también en particular, la transferencia hacia nuestro tejido social, nuestro tejido económico y empresarial. Un tejido con el que la facultad siempre trata de mantener una estrecha conexión, que era para más que sea justamente beneficiosa para la universidad, para el sector de la artesanía y el sector de la artesanía. También quiero continuar, que se me pase, esto es una de justicia, es agradecer a los organizadores su trabajo. Aquí en esta mesa están sentados parte de ellos. Han invertido tiempo, energía, ilusión, inteligencia para hacer realidad un proyecto que me comentó Valentín, que tiene actividad por varios meses. Y también quiero agradecer a los organizadores que este encuentro se celebre particularmente en nuestra facultad, incluyendo la importancia de los temas que se van a tratar, viendo también la diferente procedencia de los organizadores del encuentro, pues seguro que habría muchos sectores que tenían encantado de haber elegido esta ¿no? Así que realmente para nosotros, para la facultad de Derecho, albergar esta obra una acto de proyecto. Y efectivamente, el comité organizador, pues, absolutamente interdisciplinar, variado, como comentaba, y me voy a permitir que lo vaya citando. Es un comité que está integrado por compañeras del lado de la Facultad de Bellas Artes, como Ana María López, del Departamento de Dibujo, también es el organizador del encuentro por parte de la Escuela de Ingeniería y Edificación, se encuentra María Paz Pérez, del Departamento de Instituciones Históricas, que vendrá también después, y compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como Valentín Molina, Manuel Ríos, del Departamento de Formación de Empresa 1, y también Belén Prado, del Departamento de Comercialización e Investigación Mercado. Además, el taller, además de esa diversidad de procedencia en cuanto al comité organizador, también es muy diverso y amplio de los objetivos que se plantean. A través de las transferencias que se van a desarrollar, tanto por parte de los investigadores como por parte de los profesionales del sector, se van a abordar varios temas, ¿no? Entre ellos, he sacado algunos
en primer lugar, posiblemente a través de nuevos ponentes que van a intervenir desde Italia, se va a analizar el sector artesanal de Europa. También se va a proporcionar un marco de referencia tanto al tejido empresarial como a organizaciones, administraciones relacionadas con el sector artesanal. También se van a desarrollar herramientas de gestión y de comercialización de productos y de servicios para el sector, que se van a encargar los compañeros de la facultad. También otro objetivo es poner en valor este concepto que es crucial para el futuro del planeta, que es la sostenibilidad en un sentido amplio, en un sentido general, tanto desde el punto de vista social como sostenibilidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental, y desde la posibilidad de nuestro compañero Valentín. También se van a dar a conocer las buenas prácticas del sector para que el sector personal sea un sector sostenible y que estas prácticas se extiendan. También se van a dar a conocer nuevas tecnologías y materiales que pueden utilizarse en la producción, como el autor, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental. Y por supuesto, también se va a agradecer que los objetivos de vigencia son precisamente tratar de situar a la facultad un centro de referencia en investigación y en la transferencia de conocimiento, en este caso, hacia el sector de la economía sostenible. Desde la facultad siempre se trata de potenciar que todos los productos de investigación generen conocimiento y ese conocimiento se transfiera al entorno público. Y también quería, también de justicia, destacar el papel fundamental que este encuentro juega el proyecto Ordenate. Podemos decir que es el núcleo duro del que nace la idea y de este encuentro. Es un proyecto que dirige la profesora Ángel López, que también es directora de la Cátedra de Artesanía de la UPR, y que tiene una sede en la Facultad de Bellas Artes y también tiene una sede en el Centro Alpecin, que está aquí también trabajando su director. ¿No? El Centro Alpecin, que es cofundador del Centro de Experiencia Nacional en Artesanía. Y quería destacar que realmente si hay un ejemplo de equipo de investigación que sea interdisciplinar, internacional y además multisectorial, es el de IAPR. Viendo el currículum de los participantes, realmente son características que corren especialmente a todo este equipo de investigación. Estamos integrados por 30 investigadores y también participan otros investigadores universitarios de los académicos. También hay empresas de distintos países, tanto de Europa, como de la Unión Europea y fuera de Europa. Y bueno, es un proyecto que combina artesanía, poblado, ingeniería y economía circular. Bueno, son ejes que, bueno, generan parte de este proyecto. Por eso, comento que realizar los objetivos del proyecto RMT, los objetivos de una habilidad, no son los objetivos de este encuentro. Los objetivos del RMT son analizar la artesanía, desarrollar una plataforma basada en inteligencia artificial para diseñar objetos artesanales que se confeccionen a mano. Y es importante, a partir de bienes reutilizados y bienes reciclados, transitando de esta forma desde la economía lineal hacia la economía circular. De una manera, pues, es justificar que estemos en esta carga. Y por ejemplo, la economía empresarial va a permitir que lleguemos a este punto en la transición de la economía lineal a la economía circular. A ver, se trata de superar el modelo productivo lineal que lo habrá explicado Valentín, que está basado en extraer, fabricar, luego usar y enviar, desperdiciar. Un modelo se presenta que es un modelo depredador de los recursos, es un modelo que provoca una presión devastadora por el medio ambiente y que, en buena medida, está causando los fenómenos que estamos sufriendo, como la crisis ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Bien, pues la esperanza está puesta en transitar hacia un modelo productivo que sea un modelo productivo sostenible, que sea sostenible íntegramente, que haga económico y ambiental,
y que esté basado en las 3 R. Las 3 R las 3 R son reducir, priorizar y reciclar. Bien, pues me queda claro que el sector de la artesanía, en este caso, encuentro, el sector de la artesanía transitía hacia la economía circular, convirtiendo de esta forma las empresas en empresas artesanas verdes. Empresas que reutilicen los bienes, que reciclen los residuos, estos residuos a su vez van a ser en otros procesos productivos, y de esta forma se van a reducir los costes, al aprovechar tiempo para otros procesos productivos, se van a reducir residuos, evidentemente, se va a reducir el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. En definitiva, se trata, en el caso de que el sector artesanal sea un ecosistema empresarial científico y virtuoso. Es decir, es un sector que sea sostenible e integral. Y las actividades del sector de la artesanía, tiene el proyecto que es factible porque la artesanía, actividad productiva, es realmente una filosofía que preserva principios, por ejemplo, como la ciencia, el trabajo hecho constructivamente, la mano y el respeto a la vida. Un sector que ha tratado de buscar este equilibrio necesario de la relación con los seres humanos y humanidades. Y lo ideal sería que esa dinámica circular que debe para la artesanía se extienda a todos los sectores. Y esto implica el ecodiseño. El diseño trata de integrar los criterios ambientales en todas las fases del proceso productivo y todas las funcionalidades de las empresas. Bien, pues esto supone un cambio profundo, un cambio radical en la manera de trabajar. Es un cambio que al principio va a requerir inversión y va a requerir formación, pero los beneficios no tardan en llegar. Tardan en llegar porque realmente no supone un sobrecoste el introducir criterios ambientales en el productivo, no se puede hacer. Al contrario, puede implicar un fuerte ahorro. Bien, y desde la universidad, y voy concluyendo, de la universidad tenemos jugado un papel en ese reto hacia la sostenibilidad, alineando nuestro sistema de financiación, nuestro sistema de investigación y transferencia hacia ese mismo modelo sostenible. Creo que encuentro un ejemplo de cómo la universidad puede tratar de impulsar ese cambio hacia la sostenibilidad. Esa transición ecológica hacia el nuevo modelo, evidentemente no es fácil, no es compleja, pero si se puede extraer especialmente alguna enseñanza de la academia que estamos haciendo, en la siguiente, por un lado, tenemos que dar la enseñanza de que para afrontar los impactos de una crisis que estamos haciendo, hay que reforzar los vínculos, hay que reforzar la sociedad, el cuidado, la educación, por un lado. Y otra enseñanza que hemos tenido es la salida a la crisis que afecta a todo el planeta, como la crisis climática, la crisis ambiental. Esa salida hay que buscarla en la inteligencia colectiva. Es decir, en el conocimiento, en la investigación, en la innovación. Y también hay la sociedad tiene un papel muy fuerte que jugar y mucho trabajo. Y también en la universidad podemos aportar otro papel, que es mostrar a nuestros futuros economistas, nuestros futuros empresarios, profesionales, mostrar las oportunidades que se abren de este nuevo modelo sostenible. Se abren nuevos modelos de negocio, nuevos sectores de actividad, nuevas formas de generar crecimiento justo y nuevas formas de generar empleo decente, trabajo decente. Y termino. Quizá los que estamos aquí somos ya los últimos que podemos detener la extracción ambiental, que hemos tenido nuestra sobrevivencia en el planeta. No la sobrevivencia terrestre, porque no va a seguir sobreviviendo el ser humano, pero sí nuestra sobrevivencia como ser humano en el planeta. Y por tanto, vamos a intentar el cambio de modelo y asumir que los jóvenes de hoy, nosotros, vayan a vivir peor que nosotros, que las anteriores. Realmente es una atención brutal, un compromiso que no debemos empezar. Así que es responsabilidad nuestra, responsabilidad de todos, que el planeta nos esté en un lugar
un hogar habitable para la cultura. Las gracias a los participantes del encuentro que espero que sea fructífero, encuentro que espero que aporte respuestas y también que dé algunas esperanzas. Paso la palabra a nuestro compañero del organizador. Vale, pues muchas gracias, Rafael. En este momento va a pasar la sesión, la conferencia que nos van a dar en el Marco Europeo de Incentivo Económico para el sector de la artesanía. Va a ser desde Italia y espero que presentado tú. Rafa, muchas gracias por tus palabras. ¿Vale? Y por la acogida que esta facultad ha dado también a mis alumnos de relaciones laborales. Gracias. Entre tanto, buenos días, gracias por venir a todos, pero especialmente a los estudiantes que sois algunos de esta facultad y algunos de fuera. Me han dicho que está aquí el grupo E, que por lo visto es el mejor en toda la facultad, así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, esperemos que sea útil para vosotros el paseo que vamos a dar esta mañana, un poco curioso, ¿no? Porque, como decía vuestro decano, es muy multidisciplinar, pero también multisectorial. Por eso los organizadores hemos querido que estén aquí representantes también de las empresas, no solo en el mundo académico, sino para que veáis un poco cómo hacemos esa transferencia. Dadnos un momento. Y mientras os voy a contar que tanto Giuseppe Falvo d'Urso Labate como Giacomo Di Benedetto son dos investigadores que pertenecen a sendas empresas. Ahora ellos van a presentar su empresa, así que yo no voy a detenerme ahí, pero sí deciros que son empresas italianas, que son empresas ambos son ingenieros y trabajan en muchos ámbitos, tienen muchos proyectos ahora mismo, pero el que a nosotros nos interesa, nos ocupa ahora mismo, es el proyecto Remaker. El proyecto Remaker está dentro de una línea de financiación europea que es de transferencia del conocimiento. Una línea que ha estado presente en el 7º programa Marco y en el H2020, que como sabéis terminó en diciembre, pero nosotros pues, pudimos conseguir uno de los últimos proyectos en la línea. Eso es importante para vosotros, que estáis en esta facultad, en el panel de economía. Cuando uno presenta proyectos para financiación en Europa, y de eso nos van a hablar nuestros dos ponentes, tanto Giuseppe como Giacomo, hay, por supuesto, varios programas y además distintos paneles, es decir, uno puede derivar un mismo proyecto por el panel de ingeniería o por el panel de economía. Como este proyecto empezó siendo de fabricación manual y digital e ingeniería, la buena noticia es que los compañeros de economía, de económica, el compañero Valentín, junto con algunas personas de su equipo y la compañera Belén Prados, tuvieron el gran acierto de meter la economía circular dentro de la propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa. Y eso hizo, yo estoy muy agradecida a ese input que ellos pusieron, porque eso hizo que el proyecto se pudiera presentar al panel de economía y ganara el 1,5 millones de euros que nos han dado para investigar durante 4 años. Con jóvenes investigadores, espero que os sea atractivo, porque nosotros queremos atraer a investigadores de todas las ramas de conocimiento, particularmente de la rama del conocimiento que aquí os ocupa. Entonces, fue importante esa inclusión de la economía circular, porque le dio al proyecto, lo cerró y consiguió que se ganara. Solo se financiaron 2 el año pasado en el panel de economía y este fue uno.
Entonces, el agradecimiento es infinito, ¿no? Vamos a intentar a ver si podemos seguir. Os voy a hablar hoy, me gustaría que mi charla resultara, en cierto modo, atractiva para aquellos de vosotros que queráis acompañarnos, o bien con vuestros trabajos fin de grado, o bien con trabajos fin de máster, porque nuestra idea es, y ahora os lo comentaré más despacio, formar grupos multidisciplinares de jóvenes investigadores que se puedan sumar a las líneas de los proyectos, a las líneas de las cátedras, etcétera. Para eso es importante entender que esta trayectoria que es apasionante para nosotros, que es la investigación multidisciplinar, no es ya algo que nos debamos plantear como interesante o novedoso o algo que puede ser en un momento dado enriquecedor, sino que se puede decir que ya prácticamente es una obligación. Es decir, desde el entorno europeo, hace ya años que se plantean las investigaciones prácticamente desde un punto de vista que vincula a las distintas ramas del conocimiento, que vincula a los sectores que son no solo los académicos. Hace años montábamos proyectos solo los académicos para académicos o solo las pymes para pymes. Y desde hace años esa transferencia de conocimiento es una obligación. Y mucho más desde que hemos terminado la crisis del COVID. Aquí hay un cambio de paradigma bastante interesante, creo, para los jóvenes, porque Europa está poniendo toda su enfoque y su financiación en lo que se cree que va a ser la recuperación económica. Todos los fondos de resiliencia, los fondos que están llegando de Europa para reimpulsar la economía, están, en cierto modo, basados también en la creatividad, porque de la creatividad emana la innovación y de la innovación emana el impulso económico. Entonces, desde el punto de vista de vosotros que sois personas jóvenes que estáis, pues no sé, empezando una carrera o a mitad de una carrera o terminando una carrera que tiene mucho que ver con lo que ha de ser de nosotros en los próximos años, es decir, con la economía y con las fluctuaciones de la economía, creo que es importante que entendamos que en la colaboración está la clave. Es decir, no hay otra manera de trabajar que colaborar y no hay otra manera de trabajar que poner sobre la mesa la sostenibilidad, la inclusión y lo que ha llamado Europa el Green Deal, ¿no? El gran pacto verde. No va a haber hueco para quien no plantee sus proyectos de esa manera. Y por eso creo que es importante que veamos hoy un poco cuál es el concepto sobre el que andamos trabajando, por qué hemos de repente reunido gente que viene de la ingeniería, que viene de los materiales, que viene de las bellas artes, del patrimonio, de la artesanía, que es algo como que la gente imagina siempre un señor haciendo un botijo allí en su taller, ¿no? Y dicen, mira, qué romántico, qué bonito, pero hay mucho más. Os diré que se han presentado en esta universidad en verano, dentro de la Universidad del Espacio que se organizó aquí por la NASA, se han presentado proyectos de fabricación digital en las bases lunares y de fabricación fuera, incluso de espacio terrestre, para poder hacer piezas que no haya que transportarlas. Es decir, abarca un enorme nicho de conocimiento y un enorme nicho de posibilidades, esto que llamamos artesanía de manera como romántica, ¿no? Que este tiempo nuevo en el que se marcan, incluso desde Europa, una serie de directrices, está muy, muy conectado con esto que estamos hablando hoy, ¿no? Y de hecho, es bastante inusual que la universidad y del nicho de conocimiento que se produce en ella se conecte con ramas como que llamamos artesanía, de un modo genérico, que ahí caben un montón de cosas. Y ahí, sin embargo, hay mucho que aportar y de hecho en ello estamos, ¿no? A través de los proyectos, a través de la cátedra que os voy a contar, porque creemos que el mejor ámbito desde el que se puede impulsar la economía en ese sector es impulsando, inyectando I+D. Y ese I+D se produce, afortunadamente, no solo aquí, pero fundamentalmente, al menos en el tejido español,
se produce en la universidad, donde estáis vosotros, es decir, estáis en el sitio, ¿vale? Por eso quería explicaros un poco el contexto. El contexto no puede ser más propicio. En este mismo año pasado, esta señora que conocemos todos porque la vemos ahí dando discursos y el discurso del Estado de la Unión y no sé qué, ¿no? Esta señora dijo algo muy importante en el discurso del Estado de la Unión el año pasado, muy, muy importante. Habló de creatividad, habló de sostenibilidad, habló de inclusión. Apuntaros a esas tres porque con eso hoy caminas donde quieras. Habló también de inyectar una enorme masa financiera a proyectos que tengan ese carácter. ¿Y en quién se fijaron? Vosotros a lo mejor como estudiantes de economía no estáis tan familiarizados con la Bauhaus de Weimar, pero nosotros en Bellas Artes la estudiamos, ¿no? Fue un ejemplo de disciplinas que se unieron, que duró muy poquito porque vino la guerra, pero que en el poco tiempo que duró hicieron cosas increíbles y de hecho son ejemplo todavía. Tantos son ejemplos que se ha tomado como ejemplo para lanzar una de las políticas más ambiciosas que se acaban de lanzar desde la Unión Europea y que ya ha dado sus primeros resultados, afortunadamente con un montón de proyectos españoles. O sea, miraros en la web los proyectos españoles que hay ahora mismo ya financiados, que se ha sacado la lista, me parece que ha sido en septiembre o en octubre, y veréis que hay un montón de proyectos españoles de sostenibilidad, de construcción sostenible, de creatividad e innovación. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Que fijaros que no es nada novedoso. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Esto ya estuvo en el siglo pasado, en la Bauhaus de Walter Gropius, y ese fue el fundamento, y esa fue la grandeza de aquel pequeño proyecto. Digo pequeño porque duró muy poco, no porque no fuera muy importante. Tanto es así que la Unión Europea lo rescata y le llama la nueva Bauhaus. ¿Y por qué tiene esto que ver aquí? Porque precisamente plantea el trabajo conjunto de los diseñadores, de artistas, de científicos, de economistas, de arquitectos, todos trabajando y fijaros que por primera vez se habla de una cosa que dice, esto cómo entra aquí, ¿no? ¿Cómo me habla esta señora que siempre me habla de cosas como muy serias, de política, de repente de lo hermoso, de lo bello, ¿me avisan que me quite esto? Pues sí, entenderéis mejor así. Sí, bueno, como estoy sola. Vale, gracias. Esta idea, que es una idea genial, tiene mucho que ver con el Pacto Verde. El Pacto Verde, el Green Deal, es algo que creo que deberíais revisar. Imagino que lo habéis hecho ya, porque seguro que teniendo al gran Valentín de profe os habrá dado un repasazo por aquí impresionante. Pero a mí me parece interesante que le echéis un vistazo, que entréis en la web, pongáis Green Deal o Pacto Verde, si queréis, y miréis cuáles son los conceptos sobre los que subyace todas las políticas europeas que se van a lanzar, ¿no? Y que tienen que ver con la investigación, con la innovación. Y lo digo porque esta cuestión de la belleza, que nosotros la tenemos muy encajada con lo estético, en este caso, cuando Ursula von der Leyen habla de belleza, lo que está hablando es de te dice, ¿qué es belleza? Si lo leéis es muy bonito, ¿no? ¿Qué es belleza? Porque a mí me pareció bastante espectacular que una política europea hablara de repente de belleza, ¿no? De lo bello, pero ella explica por qué las políticas europeas que quieren ser el impulso de la economía en la era post-COVID y que lo van a ser de manera muy seria, se fijan en esta cosa que es lo bello, que es una cosa como estética. Siempre hemos sido nosotros de Bellas Artes los que hacíamos cosas que no se ven para nada, ¿no? Que solo para el espíritu, ¿no? Éramos como, bueno, sí, nos hemos imbuido de todas esas cosas en la cuarentena, ¿no? ¿Quién no ha estado escuchando música? ¿Quién no ha estado viendo los museos que se abrían? Nos ha llenado el espíritu, pero lejos de eso no se ha cuantificado mucho cuál es el beneficio para la sociedad, ¿no? El beneficio de eso que llamamos bello. Y ella, cuando habla de eso, dice, cuando se habla la noción de lo bello, alude a la expresión de los espacios inclusivos,
la inclusión social, a la accesibilidad, a unas soluciones sostenibles, a proteger la biodiversidad, ¿vale? Entonces, esto es el contexto en el que se mueve todo esto que os voy a contar ahora, de manera rápida, y que nosotros empezamos hace mucho en colaboraciones. Nosotros desde las Bellas Artes somos un poco de los que nos metemos en todos los caldos, ¿no? Pero realmente nosotros ponemos cosas sobre la mesa, pero luego tenemos la suerte de tener compañeros que incluyen una cantidad de facetas de esos proyectos que son los que los enriquecen. Por eso siempre he defendido y defenderé un modo de trabajar multidisciplinar. Y no significa eso que los de arte trabajen con los de historia del arte. Por supuesto, esos son su familia, esos son sus primos, digamos, ¿no? Significa que trabajemos, como voy a explicar cómo trabajamos, con desde inteligencia artificial, economía circular, ecodiseño, etcétera. Esto empezó en Facultad Cero. Es un proyecto muy chulo, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os animo, porque yo creo que sigue, que montó el Media Lab de un compañero de esta facultad, Esteban Romero, que es el director del Media Lab. Y nos plantea, si tuvieras que empezar la universidad de cero, ¿tú qué harías? ¿Tú qué propones? Si esto de repente dijeran, vamos a ver, borrón y cuenta nueva, ¿qué hacemos ahora? Y nosotros se nos ocurrió montar un laboratorio. A ver, era una especie de think tank, ¿no? De personas pensando en este tema, ¿qué haríamos nosotros? Y acabamos con un mapa que lo tiene el director de CRN por ahí colgado, porque fue como el origen, ¿no? Veníamos trabajando en pequeñas cosas, pero esto fue como el origen. Trabajábamos con las escuelas de arte y oficio, en fin, empezamos a incluir un poco a otras personas. Y con este Canvas, ¿no? Que yo sé que son instrumentos de investigación que a vosotros os incentivan que os seáis aquí, ¿no? Y aquí ya se empezaba a ver las propuestas. Pero además hicimos un encuentro, dijimos, vamos a intentar a ver si hay masa, qué masa hay. Estábamos haciendo una investigación un poco sui generis, porque era una investigación un poco de, vamos a llamarnos, vamos a traernos, vamos a juntarnos, vamos a ver qué hay, qué se puede sacar de aquí. ¿Hay una necesidad? ¿No hay una necesidad? ¿Qué ecosistema tenemos, no? Este ecosistema lo conocía muy bien el director del Centro de Referencia Nacional, al que vaya a oír luego, pero nosotros desde la academia no lo conocíamos tan bien. Sí sabíamos que nuestros estudiantes salían, que tenían ciertas inquietudes, pero que no les dábamos quizá un entorno, porque igual también lo desconocíamos nosotros. A partir de aquí hicimos la segunda jornada, fueron muy teóricas. Aquí sí que entramos porque no nos quedaba otra. Eran en el año 20, que estábamos confinados o recién salidos de un confinamiento exhaustivo, y aquí nos planteamos varias jornadas que ya nos planteábamos las estrategias de impulso. ¿Dónde estaban, dónde localizábamos esas estrategias para impulsar el sector de la artesanía? No me quiero pasar de tiempo. Y aquí fue unas sesiones muy interesantes que están en YouTube, las tenéis, que tocaron un poco todos los temas, algunos muy relacionados con el marketing, con la construcción del relato, con los nuevos mercados, con los mercados digitales, es decir, algunos que quizá os sean mucho más familiares que otros, pero donde establecimos un mapa conceptual en donde nos preguntamos ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para este sector, que es un sector que languidece, lo sabéis? Igual viví o venís de localidades donde había un señor que hace no sé qué, ya no está, otro que cierra, ¿no? Y sin embargo ves que en otras latitudes hay nuevos empresarios, nuevos emprendedores que aupan hacen una revisión contemporánea sin perder su origen, bebiendo de la tradición, pero impulsando a la vanguardia a ese sector, ¿no? Entonces nosotros queríamos entender qué pasaba en el territorio nacional. Ya por entonces el Centro Albaicín se había convertido en centro de referencia nacional, con lo cual teníamos un apoyo ministerial también interesante a través de ese centro y empezamos a tomar el pulso. Y el pulso fue espectacular, porque nos dimos cuenta que había todo que hacer, que había mucho que hacer, que no se había hecho prácticamente nada, ¿no? Que la investigación aplicada a la artesanía era una falacia, no
no existía, ¿no? Porque todo el mundo tiene una visión muy romántica de la artesanía y porque se piensa que, bueno, porque son cosas antiguas, que qué pena. A todos nos da mucha pena cuando se cierra un taller, ¿no? Pero no pensamos que eso está ahora mismo en el foco de atención, en la vanguardia de, como hemos visto, incluso de políticas europeas muy potentes, con una financiación muy alta, que pretenden que sea el germen de la innovación. Porque cualquier sociedad creativa es innovadora al final. Y esa unión esa sinergia va a dar muchos resultados, esperamos, ¿no? Desde luego, lo que sí detectamos, hablando hubo 4 mesas, en una se habló más relacionado con las políticas de los propios instituciones, otra donde se apoya financieramente, tal, otra fue más teórica, relacionada con el diseño, el ecodiseño, otra fue más relacionada con esa construcción del relato, muy relacionada con el marketing digital, cómo se cuentan las cosas, ¿no? Nosotros, especialmente en esta ciudad, en esta provincia, no deberíamos tener dificultad, porque los relatos nos vienen solos, nos acompañan solos, pero hay que saber contarlo, ¿no? Eso es otra ayuda. Bueno, fueron interesantes, los tenéis colgados de la página de Media Lab y están en YouTube, por si alguien le quiere echar un vistazo. ¿Sí? 5 minutos, bueno, rápido. Luego hicimos el European Maker Week, que fue también participamos en la semana de Makers europea, y luego hemos hecho también otro tipo de análisis más cuantitativo, sobre todo para entender cuál era la situación después del COVID. Y para este tipo de análisis y de trabajo nos va a ser muy útil, muy útil, todo aquel estudiante, joven investigador, junior, senior, que quiera sumarse con nosotros a hacer este tipo de análisis, porque necesitamos entender el sector. Y este fue una idea de María Cano y de César González, que se canalizó a través del CRN y que ha dado resultados todavía muy incipientes, pero arroja mucha luz sobre lo que nosotros podemos hacer. Luego se habían ganado estos 2 proyectos, uno que ya lo habíamos ganado en el 18, porque empezó en el 20, que es un proyecto FEDER, que es la transformación digital de la industria digital, pero está relacionada con la artesanía a través de los procesos colaborativos de la cultura maker, y otro que es el Remaker, que es el que de alguna manera está un poco detrás de la organización de este seminario, y de los que no voy a hablar porque mi compañero César González de la Universidad de Chile Santiago de Chile va a explicar porque estuvo en su redacción. A partir de aquí ya llegamos a la cátedra, que fue el instrumento que encontramos de la universidad para vincular. Sabéis que a la universidad a veces le cuesta, cada vez menos afortunadamente, abrirse a la sociedad, y los instrumentos que tenemos, grupos de investigación, quedan un poco endogámicos. Entonces encontramos cátedra con la que vamos a hacer una visita para vincular a investigadores, jóvenes investigadores, TFG, TFM, que quieran vincularse con un premio incluso a la mejor investigación, porque queremos que se sienta toda la universidad incluida aquí. Y aquí tenemos nuevos materiales, vaya a escuchar a la compañera Maripaz Sáez hablando de eso, los nuevos modelos de negocio, la aplicación de tecnología, de la economía circular, comunicación. Es decir, nosotros estamos muy convencidos, y de hecho también la universidad lo está, y por eso recibimos el apoyo del vicerrector de investigación, al cual estamos muy agradecidos. Igual que estamos muy agradecidos, y no lo he dicho al principio, disculpadme, por la acogida que hemos tenido en esta facultad, y muy contentos de estar en la Facultad de Económicas. Yo empecé mi carrera de Bellas Artes aquí, así que imaginaros los recuerdos que me trae. Entonces, encontramos en mucha connivencia con el vicerrector de investigación. Pudimos empezar en el 2021, fue un acuerdo entre el Ministerio, a través del SEPE de la Junta de Andalucía, y la Universidad de Granada, para meter un nutriente de investigación multidisciplinar a este sector, que está muy necesitado. Y os diré que los artesanos jóvenes, mayores, tradicionales, contemporáneos, los makers, están muy ilusionados, y de hecho lo sabréis luego por el director del CRN,
que están absolutamente esperanzados en que nosotros podamos incluir, impulsar desde el ámbito académico todo ese sector que está poco cuidado, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Aquí tenemos en nuestros proyectos todo esto. Perdonad que esté en inglés, pero es que tenía la diapositiva hecha y como todos saben inglés, pues no hay problema, ¿no? Aquí tenemos desde la ingeniería informática, los ponentes que vienen detrás de mí son los dos ingenieros, la economía circular, el diseño generativo, la sostenibilidad, la inclusión social, la inteligencia artificial. Todo esto está metido ahora mismo en los proyectos que pusimos en pie y también en la cátedra. Y todo lo que venga y que no está aquí. Por tanto, para nosotros es un enorme privilegio podernos dirigir a vosotros, que sois estudiantes, que en un principio podrían no sentirse vinculados a esa investigación que tiene detrás la palabra artesanía y que puedes decir, no sé cómo yo podría, pues efectivamente os diré que de una manera muy importante, muy importante. Voy terminando ya. Nosotros queremos basar toda la investigación en estos 3 ejes, ¿no? Que esté también incluida la investigación, la formación dentro de esa investigación, que la investigación sea siempre transferida al tejido productivo, al tejido social, que haya también esa parte de comunicación, de difusión, que tiene que ser por una parte, obviamente, a nuestros pares científicos, pero que nos interesa sobre todo que esa comunicación se haga hacia la sociedad, hacia los ciudadanos, y por tanto en eso queremos ser atractivos también para vosotros, para cualquier persona de cualquier disciplina, de cualquier facultad, pero especialmente hago el llamamiento a vosotros que estáis aquí, que sois estudiantes, que sois nuestra esperanza verde, porque si no sois vosotros, mi generación no lo ha hecho muy bien, que digamos, entonces estamos aquí para aprender de vosotros y para ofreceros todo el apoyo que queráis a propuestas innovadoras que confluyan dentro de este sector que os he dicho. No me extiendo más porque creo que ya he llegado al límite y, bueno, pues daros muchas las gracias y preguntaros si tenéis alguna pregunta, si, bueno, ahora o luego podéis dirigir a nosotros a través de la profesora Belén Prado, a través del profesor Valentín, y estamos más que contentos de tener aquí a este grupo de alumnos fantásticos para que se unan a nosotros cuando quieran. Muchísimas gracias. La condición de... Sí, te oímos perfectamente, ya, Giuseppe. Ok. Buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablarles sobre el marco europeo de incentivos económicos para el sector artesanal. Mi nombre es Giuseppe Falvo d'Urso, soy el director de la compañía ECROM. Soy un ingeniero industrial con doctorado y tengo más de 10 años de experiencia en el campo de las propuestas de proyectos europeos. En los últimos 5 años he trabajado principalmente en el campo de la economía circular dentro de la empresa ECROM que manejo. Soy gerente de medio ambiente certificado y gestor de tráfico terrestre certificado. Conmigo está Giacomo Di Benedetto, presidente de la empresa Engine Life, especializada en la transferencia de tecnología entre los organismos públicos y privados. También ingeniero con doctorado, con 20 años de experiencia como director de proyectos, experto en matemáticas financieras, eficiencia energética y optimización logística. Hablaré rápidamente sobre la empresa ECROM, fundada en Roma en 2018. El acrónimo significa Environment Framework for Circular Economy in Rome, es decir, marco medioambiental para la economía circular en Roma. ¿Y qué hace ECROM? Digitalizar los procesos relacionados con las cadenas de reutilización y reciclaje en todo el mundo. Comenzamos desarrollando software para terceros para resolver problemas relacionados con la recolección, transporte, almacenamiento y reciclaje de residuos, basado en una plataforma business to business propietaria. Básicamente nos aseguramos
que cada eslabón de la cadena de recuperación de materiales reciclables pueda rastrear el camino de los residuos reciclados hacia nuevos productos. Entre los distintos proyectos europeos en los que participamos está RMaker, dentro de la línea europea de financiación Marie Curie RISE, de que hemos ya hablado. Dentro de este proyecto contribuimos, entre otras cosas, al desarrollo de una plataforma de software capaz de controlar la cadena de suministro que conduce desde materiales provenientes de la reutilización y reciclaje a nuevos productos a través de diseño por diseñadores y realización por artesanos. Ahora vamos a ver por qué es importante para la comunidad europea potenciar y financiar la artesanía como parte fundamental del sector cultural y creativo. Este sector está creciendo rápidamente, alcanzó un valor total de 643 millones de euros en Europa en 2020, involucrando 1.200.000 empresas y 8.700.000 trabajadores. Pero, más allá del aspecto económico, la Comunidad Europea considera importante potenciar y utilizar la creatividad presente en el territorio europeo, cuya creatividad se manifiesta en una gran variedad de actividades, desde espectáculos culturales hasta diseño creativo, por ejemplo. El sector cultural y creativo es una fuente de crecimiento económico y creación de empleo. Por otra parte, todavía lleva consigo un potencial muy alto para la innovación, contribuyendo así a la mejora de la competitividad económica, no solo en un sentido cuantitativo, sino sobre todo en un sentido cualitativo. Es necesario financiar este sector, de acuerdo con la Comunidad Europea, ya que su máximo potencial aún no se ha alcanzado y los vínculos con otros sectores de la economía todavía no están suficientemente desarrollados. Por lo tanto, recordamos estos dos temas, y entonces su máximo potencial no se ha alcanzado y los vínculos con otros sectores no están suficientemente desarrollados, que serán la base del discurso que vamos a abordar en los próximos minutos. Esta imagen, creada por Raquel Durán, representa el vínculo entre la economía de las actividades culturales y creativas con todos los demás sectores de la economía y por qué es importante que este sector crezca de manera sostenible, apoyando y siendo apoyado por otros sectores, como por ejemplo la buena comunicación, la dinamización urbana y, por último, pero no menos importante, la digitalización actual y futura de todos los sectores de la economía. Es importante saber que la Comunidad Europea ha aumentado la financiación dedicada a las actividades creativas más que lo ha aumentado proporcionalmente a otros sectores. Esto se debe a que la reciente pandemia de COVID-19 ha dañado al sector creativo más que a otros sectores. De hecho, el sector creativo está particularmente influenciado por la capacidad de sus clientes finales de moverse libremente. Y, por lo tanto, el reciente confinamiento social ha tenido un impacto particularmente profundo en esta economía, reduciendo significativamente su crecimiento y potencial. Por tanto, la Comunidad Europea tiene como objetivo principal revitalizar este sector de la forma más rápida y eficaz posible. Ahora, dicho esto, el marco europeo que consideramos más interesante en este momento para el desarrollo de las actividades artesanales se denomina Creative Europe 2021-2027. Este es el programa europeo de apoyo a las actividades del sector cultural y creativo. El programa dedica, como dijimos, un 50% más de recursos monetarios a este sector que el programa de financiación anterior.
y se centra en dos objetivos principales. Uno de los dos nos interesa un poco más, a saber, aumentar la competitividad y el potencial económico de los sectores culturales y creativos, como de hecho la artesanía. A título informativo, el segundo objetivo se refiere a la protección, desarrollo y promoción de la diversidad y del patrimonio cultural y lingüístico europeo. Aunque el primer objetivo es de mayor interés para el workshop de hoy, lo cierto es que también se pueden encontrar combinaciones interesantes con el segundo objetivo. En breve les daré algunos ejemplos. Ahora, el presupuesto total asignado a esta línea de financiación es de aproximadamente 2,5 mil millones de euros. El 33% está dedicado al sector de la cultura, con excepción del sector audiovisual y del sector cinematográfico, 58% para el sector cinematográfico y el 9% para la colaboración entre diferentes sectores y para el sector de medios de comunicación. Por lo tanto, la parte interesante para el sector de la artesanía es este 33%, equivalente a unos 800 millones de euros. En cierta medida, este 9% también es interesante, un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, en el que es posible desarrollar propuestas que vinculan el sector de la artesanía a otros sectores, especialmente la información. Y vamos a ver cómo. Vamos a entrar en el detalle de la parte dedicada al sector de la cultura. Hay palabras clave que tenemos que tener en cuenta para escribir una propuesta exitosa. En este caso, las palabras importantes son cooperación y network. Es decir, la Comunidad Europea espera que propongamos proyectos en los que valoremos el diálogo y la colaboración intersectorial e intrasectorial. Luego, la palabra plataformas, tanto reales como virtuales, para promover artistas, artesanos y obras europeas. Las propuestas también pueden contener premios y concursos, en concursos de arte y cultura y, en nuestro caso, de artesanía. Los principales cambios respecto a lo realizado en el pasado se refieren a una puntuación más alta asignada a la creación e innovación transnacionales. Además, la financiación es mayor hasta cubrir el 100% de los costes del proyecto, lo que facilita el acceso de las empresas más pequeñas a los fondos, cosa bastante habitual, el hecho que las empresas son pequeñas en el sector de la artesanía. La financiación apoya la movilidad de artistas y profesionales creativos, como los artesanos, y está orientada hacia sectores específicos más que generales, como era en el pasado, como por ejemplo el patrimonio cultural y el diseño. Para información, también describo la parte dedicada a las actividades audiovisuales y la cinematografía, de la que podemos aprender, sin embargo, palabras clave adicionales para utilizarlas en nuestras propuestas de proyectos, porque la Comunidad Europea las considera importantes, como, por ejemplo, cultivar talentos o vienen de donde sea. Esta es una referencia particular a las economías menos desarrolladas y a los refugiados, por ejemplo. Además, nuevas tecnologías, transformación digital, transición ecológica de la industria, equilibrio de género y diversidad. Por lo tanto, igualdad de acceso a las oportunidades independientemente del género, la etnia y el origen cultural. ¿Cómo utilizar entonces también la parte intrasectorial del financiamiento, el 9% que dijimos antes? Insistir en los retos comunes entre los diferentes sectores culturales. En nuestro caso, por ejemplo, entre la artesanía
y otros sectores como el arte, el cine, la información. Por ejemplo, desarrollando talleres de innovación creativa que propongan enfoques innovadores de la creación artística. Para concretar este razonamiento, propongo un ejemplo de un proyecto reciente que hemos presentado y que tiene como objetivo construir un centro de servicios para difundir y compartir el conocimiento de los artesanos. Es decir, partiendo del material audiovisual tradicional con documentales sobre artesanía, generamos una plataforma que facilita la búsqueda y recuperación de este material, partiendo de simples imágenes o piezas de contenido audiovisual, proponiendo el material más cercano a la búsqueda realizada. Además, el programa prevé la inserción de subtítulos y el doblaje de este material en diferentes idiomas, como portugués, italiano, español, árabe, para favorecer el conocimiento generalizado del bagaje cultural de la artesanía, superando las barreras del idioma. Como podéis ver, este enfoque combina el sector cultural con la información y es totalmente intrasectorial. Para una propuesta ganadora, ¿qué se tiene que hacer? Es necesario involucrar socios que fortalezcan los vínculos de la industria artesanal y creativa con la ciencia y la tecnología, y con los actores políticos también. Y aseguren, esto es importante, que las actividades propuestas sean relevantes para el mercado y para los usuarios finales. Y luego, subrayar la importancia de las nuevas tecnologías, desarrollar nuevos modelos comerciales, desarrollar nuevas habilidades o fortalecer los modelos comerciales existentes también. Identificar y proponer medidas legislativas y políticas para incrementar la competitividad del sector tanto en Europa como en los mercados internacionales. Ahora, veamos en detalle las próximas convocatorias, en particular las pertenecientes al clúster Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, que son de mayor interés para el sector que estamos analizando. En este grupo, el más focalizado es Traditional Crafts for the Future, a New Approach, es decir, artesanía tradicional para el futuro, un nuevo enfoque. Fecha límite para la presentación de propuestas 20 de abril 2022. En cierta medida, también la convocatoria que habla de patrimonio cultural europeo que debe promoverse en el país y en el extranjero, la artesanía es parte del patrimonio cultural europeo. Los otros son un poco más marginales para nosotros, pero igualmente interesantes. Se refieren en particular a las tradiciones culturales, la música, la industria cinematográfica y la protección de las lenguas europeas en peligro de extinción. Entramos en detalle de la que más nos interesa. El presupuesto total de esta convocatoria es de 12 millones de euros, lo que significa que, siendo aconsejable un presupuesto para un único proyecto de 3-4 millones de euros, probablemente se aprobarán 3 o 4 proyectos del total de los presentados. ¿Y qué dice esta convocatoria? Dice que la artesanía tradicional y la artesanía antigua son una parte importante del patrimonio cultural de los países europeos. Representan la profunda relación entre la cultura y los seres humanos que la producen y la utilizan. Determinan la memoria y el conocimiento cultural y hacen posible la articulación de la propia identidad hasta al convertirse en el símbolo de esta identidad. La transmisión de generación en generación y la reproducción de estos conocimientos y actividades tradicionales son fundamentales para evitar su extinción. Pero es necesario dotar de mayor valor económico a estos productos culturales. Esto es lo que dice la Comunidad Europea.
La financiación de esta convocatoria está destinada a aumentar y mejorar las técnicas artesanales tradicionales, así como la promoción de estas actividades como productos, dirigidos a un mercado cada vez más amplio. Está destinada también a desarrollar nuevos productos, servicios y profesiones en esta área. Promover la innovación y crear empleo y generar un crecimiento sostenible. Come escribir una propuesta ganadora. La propuesta debe combinar técnicas y conocimientos artesanales tradicionales con nuevas tecnologías muy avanzadas. Además, debe crear relaciones y redes sostenibles con organizaciones de investigación, instituciones, universidades, autoridades regionales y nacionales, empresas y usuarios finales, sobre todo. Es importante subrayar que esta combinación de artesanía tradicional y tecnologías avanzadas no debe ser un fin en sí mismo y meramente exploratorio, sino aplicativo, que tenga un impacto en la preservación de los productos culturales existentes o en el posicionamiento en el mercado de nuevos productos y servicios en esta área. Además, para tener éxito en la elaboración de nuestra propuesta, se debe explorar y comprender las técnicas de la artesanía tradicional, posiblemente sobre todos los materiales empleados en este campo. Y entonces piedra, cerámica, porcelana, metal, madera, tejidos, papel, todo lo que se ocurra. Y volviendo a la discusión de la combinación de técnicas artesanales tradicionales y tecnologías avanzadas, es posible considerar la ayuda de, por ejemplo, la impresión 3D o la inteligencia artificial. Por ejemplo, tal vez capaz de sugerir un nuevo diseño o un nuevo método para crear un producto artesanal, como se hace en el proyecto Remaker de que hablamos. Otro aspecto que la Comunidad Europea tiene muy en cuenta, en particular en esta convocatoria, es el objetivo de la formación profesional y también la creación de plataformas, palabra clave, de intercambio cultural entre artesanos, investigadores, empresas e innovadores. Lo más importante, finalmente, es que las propuestas contengan planes financieros específicos que demuestren la sostenibilidad económica de los nuevos modelos de business desarrollados. Con esto concluí. Gracias por su atención. Seguimos disponibles para responder a sus preguntas. Y gracias. Ahí está en el escritorio. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, quiero agradecer a los organizadores de Brajito. Que si ya se me entiende difícil sin mascarilla, ya con mascarilla. Primero, dar las gracias a la organización de este workshop, a Belén, a Ana, a Valentín, a la Facultad de Económica, por darnos la palabra a personas que somos del ámbito no universitario y que, bueno, que también trabajamos en el campo de la artesanía o relacionados con el campo de la artesanía. Mi presentación no va a ser muy teórica, principalmente porque mi idea es que os llevéis un poco una visión de algunas experiencias que se están haciendo en nuestro país relacionadas con la sostenibilidad, porque la artesanía de por sí es sostenible, ahora veremos por qué, pero se puede avanzar un poco más allá del propio concepto, del propio ADN de sostenibilidad que las propias empresas artesanas puedan tener. A ver si esto funciona. No funciona. Lo primero que quiero un poco es hacer una pequeña reflexión sobre, porque el mundo de la moda también está muy relacionado con el mundo de la artesanía en algunos aspectos,
pero evidentemente vivimos en un mundo en el que debemos de reflexionar de por qué la artesanía de alguna manera está volviendo a estar en la mente de las personas que tienen que tomar decisiones sobre el futuro de la economía, el futuro del impacto que está teniendo en el medio ambiente este ritmo, esta economía tan feroz, esta economía lineal que nos está llevando a un sistema bastante destructivo con el planeta, ¿no? Por tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es qué debemos de hacer para que seamos capaces de hacer un poco más sostenible, ¿no? Más sostenible. Hasta ahora, pues, como habéis visto antes en el ejemplo que os he puesto, que creo que es impactante, con el tema de las prendas, todos tenemos en las casas prendas, incluso puede que ni nos la hayamos puesto nunca. Y bueno, tenemos esa cultura de comprar para comprar y usar y tirar. Nos hemos metido en ese ritmo de vida todos, en la que no le damos mucho valor a las cosas que tenemos. Y bueno, al final nos damos cuenta de que esto tiene un impacto, ¿no? Aquí nuestro querido profesor Valentín seguramente hablará mucho de estas cuestiones, el impacto que tiene. Esto hace que muchas empresas que están funcionan o que trabajan o que pertenecen a sectores productivos que están en ese ritmo de venta. Hola Carolina, me alegro de verte. Que tenemos con nosotros aquí una artesana, entonces es de agradecer. Como digo, empresas que viven en un ritmo feroz porque al final la cuenta de beneficios es importante para dichas empresas. Entonces se están dando cuenta de que tienen que cambiar el modelo, ¿vale? Se están dando cuenta que tenemos que avanzar de ese ritmo feroz de producción totalmente deslocalizada, tenemos que ir hacia otro tipo de producción porque la población, la sociedad está empezando a tener conciencia de que algo debemos de hacer para cambiar el negocio, porque llegará un momento en que o no lo planteamos o difícilmente vamos a cambiar absolutamente nada. He puesto ahí una mezcla, un batiburrillo de diferentes empresas, verás que algunas son multinacionales de la moda, bastante importantes, otras son empresas muy conocidas por todos, como el grupo Inditex, que tiene algunas de sus empresas aquí, otras como el H&M, etcétera. Pero sí he querido ponerla aquí, ¿por qué? Porque todas, de alguna manera o de otra, se están sumando a esta cuestión. Os pongo un ejemplo. Versace ha anunciado recientemente que deja de usar pieles. Todo el grupo Inditex, curiosamente, tiene una cátedra sobre sostenibilidad en La Coruña, una cátedra de la Universidad de La Coruña de sostenibilidad. Me ha llamado muchísimo la atención. O cómo en sus tiendas de Zara Home está metiendo productos artesanos y está incluso cambiando el modelo de las tiendas, haciendo que las tiendas sean totalmente con un concepto de sostenibilidad, incluso en la puesta en escena de sus escaparates, de su mobiliario donde ponen sus productos, etcétera. Ahí tenéis algunos ejemplos. Todas las empresas se están sumando. Evidentemente, una más rápido que otra. Sí es verdad que las empresas que van más relacionadas con el lujo o con productos de alto poder adquisitivo avanzan más rápido. Tenemos el ejemplo de Loewe, muy vinculado tradicionalmente a la artesanía. La mayoría de sus productos son productos que de por sí siempre han intentado que lleven ese elemento artesanal o esa cuestión relacionada con la artesanía desde su propia producción. Pero después tenemos otras como Relicae que también incorporan este concepto, o algunas como Sibila, otra de las famosas diseñadoras de moda, que incluso hace poco reconocía públicamente que el pastizal de dinero que gana y no está repercutiendo en el territorio, ¿no? Y de hecho pues, se ha cambiado el chip y ha empezado allí en Mallorca a contratar a artesanos mallorquines para que elaboren los productos, porque como ya dice, si yo pido por 2.000 euros por un vestido, que es menos que sea con materiales sostenibles, que sea con productores locales y que repercuta en el territorio mis productos, ¿no? Y bueno, pues ese cambio de conciencia no es solo una cuestión de imagen, una cuestión de marketing, sino que también tiene que ser una cuestión que se incorpore en el corazón de la empresa. Como decía, este movimiento de lo rápido, de la producción rápida, de la venta rápida, de la compra rápida, de usar y tirar, pues va al final dirigida hacia ese camino de la moda lenta que entendíamos, que hablábamos antes, y por tanto lo que estamos hablando es de producción lenta. ¿Quién produce lentamente? ¿La grande industria, la grande empresa? No. Que algunas podemos hablar son las empresas. ¿Dónde se producen estos cambios? ¿Dónde podemos hablar de que se producen estos cambios? Pues muchos elementos.
en los materiales, en los procesos productivos, realmente en la utilidad que le queremos dar a esos productos, que es decir, realmente no le damos ninguna utilidad y por eso los tiramos, o queremos que nos duren, que tengan cierta durabilidad porque los queremos. Y a nadie se le ocurre comprar un producto artesano pensando que lo va a tirar o que ya no le va a gustar ponérselo, como pasa con la ropa, ¿no? Sino que realmente cuando compramos un producto artesano terminamos quedándonos con ese producto artesano porque significa algo. Y entonces lo que tenemos que intentar es que toda la industria termine produciendo objetos como hace la artesanía, que signifiquen algo, tanto para las propias empresas como para los compradores. Y aquí me voy, Ana hablaba de la globalización en su charla, y aquí lo relaciono porque al final las empresas, en un mundo como el que vivimos globalizado, no van a dejar por irse hacia esa producción lenta, hacia esa otra manera de entender la manera de producir, no va a reducir beneficios, la cuenta de resultados, no va a dejar de ganar dinero. Evidentemente estamos hablando de un cambio de concepto. Pero ese cambio de concepto también tiene que incorporar a otras empresas que pueden ayudarles a que sigan manteniendo su cuenta de resultados, pero manteniendo el concepto. Por ejemplo, ¿por qué usamos trabajadores de Bangladesh cuando podemos usar trabajadores españoles que encima le están dando ese plus social al producto que está haciendo la industria de la moda, por ir a la industria? Pero bueno, al final en ese contexto, donde enlazamos lo global con lo local, que es por eso el término acuñado de local, al final quien mejor responde a ese tipo de conceptos es la empresa artesana. La empresa artesana que tiene también que entender que no solo tiene que estar relacionada con su territorio, sino que también tiene que llevar su producto fuera de su territorio. Otra cosa es que ese producto tiene que tener una serie de elementos en su discurso, en su relato, que también sirvan para esos compradores de fuera de su territorio para que quieran adquirirlo. Entonces, en ese juego, las empresas todavía tienen mucho trabajo por delante y creo que las instituciones y los ámbitos desde lo universitario, en el tema de investigación o las entidades que nos dedicamos a esto, pues tenemos que hacer ese trabajo de continuamente insistir, machacar a los productores para que se incorporen a este modelo productivo que también les va a repercutir en su propia cuenta de beneficios como artesanos. Al final, ¿cuáles son esas empresas? Cuando hablo de empresas artesanas, ¿por qué la empresa artesana se diferencia de la empresa que hace un trabajo manufacturado o industrial? Pues principalmente en el ADN de esa empresa artesana está materiales del territorio. Todos conocemos cerámica de la Rambla, cerámica de la Bisbal, ¿no? Todos conocemos el cristal de Mallorca, todos conocemos, hay la taracea o la cerámica de Fajardoza de Granada, y siempre tenemos un tipo de artesanía y un tipo de materiales que es los que llevan a esa artesanía no vinculada al territorio. Por tanto, los artesanos siempre suelen normalmente comprar materiales de su territorio. Los procesos, evidentemente, cuando la producción se hace con series cortas, con piezas únicas, pues evidentemente el impacto o la huella de carbono o la huella contaminante en la producción suele ser más lenta. Hay quien me ha llegado a decir, y en un momento dado se lo puedo comprar, ¿no? El problema muchas veces es en el impacto total de este proceso. Ya es cuando dicen, es que cuando una empresa hace, por ejemplo, jarrones de forma industrial, a lo mejor tiene el mismo coste energético haciendo 2.000 piezas que puede tener un artesano haciendo 50 piezas en su taller. Claro, tiene el mismo impacto energético, pero hay otros impactos que no los tiene el artesano, porque al final destruye menos materia no reciclable o de desecho, tiene también ese desarrollo social y económico en el territorio que no lo tienen las otras empresas, las empresas que lo hacen desde un punto de vista industrial. Por tanto, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental es más fácil tenerla en la empresa artesana que en la empresa industriales. De todas maneras, yo aquí he incorporado esta clasificación de diferentes tipos de artesanía, porque también quiero que entendáis que no toda la artesanía es lo mismo, es decir, el concepto que tenemos de la artesanía no siempre es el mismo, no todo el público es el mismo, no todo el público quiere lo mismo, y por tanto los productores también se van dirigiendo hacia un ámbito o hacia otro según el tipo de producto o la clientela a la que se dirigen. Y hay sectores o artesanías más sostenibles que otras. Yo aquí he hecho una clasificación que puede haber muchas, porque esto es una cosa muy abierta que cada uno puede hacer la
la que más le interese, pero a mí esta es una que viene de Santos, de Juan Carlos Santos, que me gusta mucho porque creo que define muy bien los diferentes tipos de artesanía que nos encontramos. Porque normalmente cuando hablamos de artesanía, figuraros, siempre hablamos de artesanos de la madera, artesanos de la cerámica, artesanos del metal, al final hablamos de los materiales, pero no hablamos de la artesanía, donde se ubican esos materiales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podemos hablar. La he puesto la primera porque creo que es hacia donde nos dirigimos continuamente en nuestro discurso, que es la artesanía contemporánea, que es artesanía que mezcla tradición y vanguardia, que incorpora el mundo digital, que incorpora en el relato otros conceptos que van más allá del producido a mano, ¿no? Sino qué significa la singularidad que tienen estos productos. Entonces, ese tipo de artesanía contemporánea que además responde más a las necesidades de la población actual, pues es arte contemporánea. Tenemos una artesanía suntuaria. Me parece muy acertado el sinónimo utilizado para hablar de esta artesanía, que es artesanía de lujo, el que solo busca la exquisitez, ese bolso que si no pone Loewe a mí no me interesa, pues evidentemente hay un público y hay una artesanía para ese público, ¿no? Tenemos la artesanía folclórica entendida no porque sea relacionado con el folclore entendido como baile o cosas de estas, sino folclórica porque está relacionada con las fiestas patronales, con las fiestas que tenemos, por ejemplo, los mercadillos de Navidad, y va relacionada más con ese tipo de producto que se hace para mercadillo, que es un producto mucho más barato, más asequible, un producto que va pensado también para el turismo y que responde a unos criterios de calidad muy diferentes a los que pueda responder una artesanía contemporánea o una artesanía suntuaria, por ejemplo. Tenemos la artesanía informal, una artesanía que se sale muchas veces del ámbito profesional o llega al ámbito profesional por vías no formales, como la de los makers, personas que desde fuera del ámbito profesional de la artesanía de pronto llegan y se hacen artesanos o aprenden a elaborar productos artesanos, que es el mundo del do it yourself, hazlo tú mismo. Pues es realmente una artesanía muy informal y que está muy relacionada con los Fab Lab, con todo ese movimiento, como decía, ese movimiento maker, y que surge en Estados Unidos este movimiento teniendo en cuenta la sostenibilidad, el medio ambiente, ¿no? Y el desarrollo económico justo, ¿no? El por qué tenemos que comprar productos que de alguna manera no nos llevan a nada, ¿no? Ese concepto del movimiento maker pues, se incorpora en este tipo de artesanía. Y hay muchos artesanos que surgen de ahí y que ya están realizando una labor y un producto bastante interesante. Tenemos una artesanía tecnológica, aquí pondré algún ejemplo de cómo hay artesanos que se están aventurando a incorporar la digitalización en sus procesos productivos, porque además están llegando a producir un tipo de artesanía que a lo mejor no se podría producir con las manos, con lo cual están llevándonos esa singularidad de ese producto que no encontramos, porque al final la diferencia entre un producto artesano y un producto manufacturado tiene que ser la singularidad. Sí. A mí en un momento determinado ya me da igual cómo está hecho, es que me dé algo diferente a lo que me puede dar un elemento que no me lo puede dar la industria. Y la industria no me puede ofrecer ese producto, por tanto, para mí es un producto artesano. Y esa concepción del producto artesano es importante que la incorporemos para que también entendamos que o reducimos el coste de los procesos productivos o la artesanía muchas veces no podrá ser rentable económicamente. Después tenemos otra artística, que es muy relacionada también con el arte, que es la pieza única. Cada vez son más los artesanos que están vendiendo sus piezas en galerías de arte y entonces pues también tenemos ese tipo de artesanía que tiene su sitio y su espacio en el mercado, ¿no? Después tenemos la etnográfica, que sigue quedando, que es interesante y que va muy relacionada con el mantenimiento de las tradiciones y del patrimonio. Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí en Granada tenemos los que hacen los cántaros en Guadix, ¿no? Que realmente ya muy pocas empresas usan cántaros, pero ahí sigue este hombre haciendo sus cántaros con técnicas tradicionales y bueno, es un tipo de artesanía que se mantiene sobre todo en el ámbito rural, en el mundo rural y que bueno, también tiene su espacio. Y después, bueno, por meterla, en esta clasificación también podemos ser interesante meterla porque creo que es una cuestión pedagógica, la artesanía recreativa. Son muchas las personas que a través de sus ayuntamientos, de su casa de la cultura, de su centro educativo, se acercan a la artesanía intentando aprender a elaborar un objeto, un producto en esos talleres, que al final pues también están produciendo un tipo de artesanía que termina en las casas y cuentan un discurso con respecto a ese producto, con respecto a otros que hay en las casas, ¿no? Y este producto lo he hecho yo, es un producto artesano. Entonces creo que ese concepto pedagógico de la artesanía también es interesante. Como veis, la artesanía es diversa. La artesanía es tan diversa que no hay dos artesanías iguales, independientemente del material que utilicen. Lo que sí es importante
y de esto se habla mucho, siempre que se habla de sostenibilidad, se habla de economía circular, y es que la sostenibilidad, y si la artesanía es sostenible, no deja de serlo en el momento que no lleva ese impacto económico, social o medioambiental en su forma de producir, en el resultado final o en lo que hacemos después de tener ese producto, ¿no? En la durabilidad o en la recuperación de ese producto una vez fabricado. O sea, por tanto, aunque sí es verdad que en líneas generales la artesanía sostenible puede hacer algo más. Puede hacer más y algo más. Y en ese sentido es importante, Ana también lo ha introducido, el concepto del ecodiseño. El ecodiseño, que es un concepto que realmente lo que pretende decir es, vamos desde el inicio, antes de elaborar un producto, a tener en cuenta todos esos elementos que pueden hacer que en el futuro nuestro producto pues, tenga ese desarrollo económico, social y medioambiental. Si lo hacemos desde el diseño, seguramente ese producto tendrá esos impactos. Y por tanto el ecodiseño es donde nosotros siempre decimos que está el futuro de la artesanía principalmente contemporánea, porque es la que va a permitir incorporar todos estos nutrientes que de alguna manera están incidiendo en que sea el producto más sostenible de lo que hoy día es toda la artesanía. Y además el ecodiseño también incorpora otra serie de elementos que debemos de tener en cuenta, que nosotros siempre también hablamos mucho, digo que tengo aquí a Ana enfrente en la cátedra de artesanía, que creo que es muy importante que Granada haya podido construir este elemento, porque además está siendo, ella también lo ha comentado un poco, reflejo en toda España de estamos expectantes de lo que vaya a hacer. Y ahora de que se investigue en la universidad en artesanía. Pues bueno, al final, la artesanía, el artesano no es un multihombre o una multimujer, y muchas veces lo son, porque tienen que ser empresarios, que por aquí os invito a las personas que venís del mundo de la empresarial, económica, en este foro en el que estamos, a que os incorporéis y seáis capaces de ampliar esa visión de la empresa, de la industria y decir, como hemos visto ejemplos en otros países, pues se junta una persona de empresariales con un artesano y con una persona que es diseñadora y montan una empresa y esas empresas siempre funcionan y tienen un desarrollo económico magnífico. ¿Por qué? Porque los artesanos, si algo fallan muchas veces, es en el desarrollo empresarial de su empresa. Son buenos productores de productos artesanos, pero a lo mejor no siempre son buenos gestores de su empresa. Por falta de tiempo, por conocimientos previos, porque es imposible llevarlo todo. Entonces, el modelo cooperativo, el modelo de empresas colaborativas o incluso de profesionales que colaboran, aunque sean autónomos, conjuntamente para sacar proyectos, y de hecho algunos de ellos voy a hablar hoy, pues creo que son interesantes porque al final desarrollan productos que tienen mayor rentabilidad muchas veces que los que ellos solos pueden realizar. Y bueno, aquí os pongo algunos de los ejemplos que siempre se habla en el ecodiseño, pues vuelvo a lo de antes, el kilómetro cero, materiales sostenibles, que los productos sean duros, que duren en el tiempo, ¿no? Que realmente no sean de usar y tirar, reciclar materiales. Hasta ahora el reciclaje de materiales lo hacían una serie de artesanos que en su producción pues se decía, yo hago producto artesano a partir del reciclaje, pero no se incorporaba la concepción del reciclaje en el propio taller artesano. Y es importante que entiendan desde ese diseño qué hago yo con los sobrantes de la producción, incluso con los productos finales, cuando no son reciclables. Pues bueno, que toda esa concepción del qué hago yo después con lo que me sobra vaya desde el propio diseño, ¿no? Es bueno, mira, otra cosa de las que me he encontrado, bueno, eficiencia energética, evidentemente es bueno que todo reduzca todo el impacto energético, pero una de las cosas que me he dado cuenta haciendo esta presentación, buscando empresas que quería enseñaros, y es que todas las empresas en su página web dicen que son sostenibles, pero muy pocas lo pueden demostrar. Hay ejemplos en los que te dicen, no, yo uso madera sostenible de los bosques de no sé dónde, que tienen el certificado de no sé quién, que dice que esta madera que uso en mis muebles es madera sostenible. Pues eso lo hacen muy poquito, muy poquito. Entonces creo que es importante, igual que en los artesanos siempre los invitamos a que incorporen marcas de calidad, sellos de calidad en sus productos, sellos que no suelen dar las administraciones o el tejido asociativo, pues también incorporen certificados medioambientales, porque si está hablando de sostenibilidad, tienes también que demostrarlo, ¿no? Porque muchas veces el cliente no tiene por qué saber que esa madera que se encuentra en ese mueble es sostenible o no su procedencia. Bueno, comercio justo, creo que es importante, hasta ahora también el vender por vender,
vamos a darle lo que hablaba Sibila, ¿no? Tengo yo también que contribuir. Cuando el comercio justo además viene de darle salida a esas poblaciones indígenas en países del sur, que se veía muchas veces alejada su producción de los mercados, ¿no? en un mundo global. Entonces empieza a plantearse desde Naciones Unidas los primeros, oye, vamos a hacer algo para darle salida a estos productos que hacen esta gente, que son productos muy chulos, muy interesantes, en los poblados indígenas, y vamos a venderlos en otros territorios fuera de su ámbito local, ¿no? Bueno, pues eso podemos trasladarlo a otros ámbitos. Cuando yo quiero ampliar el concepto de comercio justo, irnos también a que nuestros trabajadores tengan condiciones laborales aceptables, o que, como decía antes con el caso de Sibila, pues que podamos incorporar activos de nuestro propio territorio, ¿no? Y después la responsabilidad social. La responsabilidad social es una cosa que nunca se ha planteado muchas veces en el mundo de la artesanía, excepto aquellas empresas que ya lo tenían desde su inicio. Y bueno, creo que es importante que si podemos contribuir socialmente a la mejora y al desarrollo de nuestro territorio, pues mucho mejor. Pero bueno, ya no me voy a enrollar más, como decía, voy a hacer una introducción de dónde estamos, pero sí quería poneros algunos ejemplos que algunos sí son empresas que incorporan de forma novedosa todo el tema de la economía circular en su ADN, pero hay otras que por su propia forma de ser ya lo incorporaban y lo mantienen. Entonces creo que he hecho una mezcla ahí de empresas que unas lo serán más, otras serán menos. Después hay unas empresas que se centran más en el aspecto social, otras más se centran más en el aspecto medioambiental. Entonces, bueno, he querido traer una representación de varios. Mira, bueno, he querido empezar con este ceramista de Tenerife, de Lanzarote, con Ramón Machín. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, él hace cerámica, pero utiliza material reciclado para darle soporte a su cerámica, ¿vale? Entonces suele utilizar cartelas de puertas, suele utilizar mucho material de desecho, de derribo, y sobre ese material de derribo pues, utiliza e incorpora su cerámica. ¿Por qué la quería poner primero? Pues un poco un homenaje a lo que están sufriendo la gente de La Palma, porque aquí he puesto su obra de la derecha que se llama Elementos de Lanzarote, que lleva elementos relacionados con el fuego, con la lava, con el agua, con el hierro y con el cielo, con la tierra y con el cielo. Entonces me ha parecido que es importante porque al final ese trabajo que él viene desarrollando, donde quiere hablar de los elementos de la tierra, cómo al final esos elementos de la tierra están haciendo que en la isla de La Palma pues veamos lo que están padeciendo. Y después, bueno, me voy a ir, son artesanos muy diversos, algunos por el propio concepto. Por ejemplo, aquí tenemos una artesana que es japonesa, está afincada en Sevilla, que fue premio producto en 2016 por su colección Usar y no tirar. Claro, tú ves sus piezas, son piezas de porcelana, y dices, ¿dónde está el impacto de la pieza? Bueno, lo interesante es el discurso, cómo ella quiere dar un discurso de que no podemos seguir manteniendo este usar y tirar continuo. Y, por ejemplo, tiene una colección, esta colección, que es la que ganó el premio, que son, pues como veis ella en el centro, elaborando una botella de plástico como la de lejía, pero de porcelana, o vasos de plástico como había a la derecha, y le incorpora pues, ese detalle que el asa pues, sea un animal, o sea un árbol, porque al final lo que quiere es transmitir un concepto de que no podemos seguir destrozando este planeta como lo estamos destrozando. Por eso lo he querido traer aquí. Aquí he traído a Isaac Piñero. Isaac Piñero no es artesano, es diseñador, pero al final termina llegando a la artesanía. ¿Por qué? Porque la isla de la Cartuja quiere modernizar sus colecciones, que no siga siendo la clásica colección de cerámica y de piezas de artesanía de la Cartuja de Sevilla, y entonces le pide a los diseñadores hacerme algo nuevo. ¿Cómo pueden hacerle algo nuevo? Pues la respuesta la encuentran en la producción digital, en la impresión 3D de piezas, porque puede elaborar piezas que de otra manera no podría hacer, excepto que fueran con moldes. Bueno, pues quiere dar ese elemento y por eso le he metido aquí. Pero mirad, me voy a un artesano de toda la vida, conocido por todos los ceramistas de este país, Fernando Malo, en Zaragoza. Este hombre, además de ceramista, restaurador, restaura muchas piezas de cerámica del arte mudéjar. Bueno, por eso él ha instaurado o ha puesto encima de la mesa lo que él llama el mudéjar del siglo XXI, usando las técnicas tradicionales del mudéjar en los últimos años del periodo árabe en nuestro país, que incorporan elementos de varias culturas. Pues él está haciendo una artesanía contemporánea y moderna, pero utilizando todos esos materiales, esa forma. Él mismo prepara sus propias arcillas, él mismo prepara sus propios esmaltes, y a partir de ahí pues, ha sacado una nueva línea de producción que recoge esa tradición en su pieza.
Después, bueno, aquí lo he llamado cerámica, pero realmente estamos hablando de artesanía tradicional, cerámica porque al final quiero vincular la cerámica con la tierra, pero también siempre se nos olvida que dentro de la artesanía tenemos que hablar de la construcción tradicional, y hay una construcción que es muy sostenible, aquella construcción que utiliza morteros de cal, que utiliza morteros de tierra, como vemos aquí, con los ladrillos de adobe, que utiliza muros de tapial. Pues toda esa artesanía que se utiliza en la construcción está volviendo porque se está viendo que también el cemento es muy destructivo y ecológicamente es muy mal reciclado. Y entonces, evidentemente, si podemos volver... Además, os voy a poner un ejemplo para que veáis lo bueno que es la artesanía de la construcción tradicional. Nosotros tenemos nuestra sede en un convento del siglo XVI, aquí en el Albaicín, y no había manera de quitar la humedad de uno de los muros, hasta que nuestro docente de albañilería dice, bueno, ¿y por qué no aplicamos morteros de cal en vez de morteros de cemento? Como saben, todo el año venga a pintar las paredes. Desde que se aplicaron los morteros de cal no hemos vuelto a tener una sola humedad, para que entendáis. Y son morteros naturales, ecológicos, porque la huella es mucho menor, entonces pues es importante que también tengamos en cuenta que existe esa artesanía de la construcción. Aquí me he traído una empresa que también mezcla parte de los procesos industrializados, y nosotros también consideramos muchas veces que si lo importante de una pieza artesana es la singularidad que tiene con respecto a la industrial, ¿por qué en aquellos procesos de producción que no generan valor, por qué no los podemos industrializar? Y si yo vendo taracea, ¿por qué no puedo meter una caja de madera hecha a máquina? Si al final mi producto artesano es la taracea, no es la caja. Si yo hago una pieza, un mosaico con tesela de mármol, ¿por qué no puedo usar máquinas industriales para que me corten la pieza y todas sean de 1 centímetro? Otra cosa es después cuando elaboro la pieza, cuando elaboro el mosaico, que lo hago de forma artesanal. He puesto esta empresa porque me llama mucho la atención Atarés, que es un artesano de toda la vida, el padre, incorpora a su otro hijo, uno especialista en marketing, otro ingeniero, y cómo meten maquinaria que les permite primero cortar todas las piezas a 1 centímetro, pero no solo eso, sino que a través de la robótica todas las piezas las seleccionan. Ellos sacan la foto, de la foto ven los colores de las piezas y ya saben todas las teselas que necesitan. A partir de ahí el artesano se encuentra con todas sus cajas de piezas y va montando su puzzle. Entonces me pareció interesante traerlo aquí. Voy más rápido porque sé que voy corto. Bueno, aquí creció un guiño, un artesano también de Granada, a Noemí, que Noemí pues empezó siendo ceramista, pero hizo bellas artes, después se formó en centros como el nuestro, después se formó en Francia en química y en biología. ¿Para qué? Porque de la cerámica llega a los jabones. Y al final ofrece un producto que es muy interesante, en la que te ofrece una bandeja con símbolos nazaríes, por ejemplo, y encima pues te pone un jabón con forma de pajarita de la Alhambra, que encima lo interesante es el relato, y es que los olores, las esencias de esos jabones están hechos con esencias que encontramos en los jardines y en los huertos de la Alhambra. Entonces, no solo es el dibujo de la Alhambra, sino el olor de la Alhambra. Entonces, me pareció muy interesante porque además todos sus productos que utiliza para la elaboración de sus jabones son biodegradables, son sostenibles, etcétera, etcétera. Aquí he traído un pequeño jabón para que podáis verlo, si queréis luego acercáis y lo podéis ver. He traído otro ejemplo para que veáis cómo surgen nuevas artesanías a partir de la necesidad de reciclar, a partir de la necesidad de cargarnos esos desechos que muchas veces no sabemos qué hacer con esos productos contaminantes. Aquí tenemos una empresa, Squibo. Esta empresa, de donde la tengo, vale, que es de Bilbao, es que no me acordaba de dónde era. La empresa Squibo de Bilbao lo que hace es las cámaras de las ruedas las convierte en bolsos y en mochilas. ¿Vale? Además, la forma de los bolsos, si os dais cuenta el que tenéis a la derecha, tiene forma de escarabajo, antes también que sus productos pues, tengan cierta simbología relacionada con la naturaleza. Curiosamente, claro, su producto, ellos siempre dicen que su producto es asequible porque el producto, los materiales originales son fáciles de obtener y son gratuitos. Entonces, realmente eso abarata los costes de producción y eso hace que sean asequibles sus productos. Pero bueno, me parece que era interesante poner este tipo de empresa aquí para que veáis que se pueden contribuir a otros sectores productivos, industriales, a través de la artesanía, ¿no? Después todos los desechos que le quedan pues vuelven a las plantas de reciclaje para su tratamiento. Pero bueno, quitan parte de esos productos, ¿no? Después me trae otra empresa que me ha parecido muy interesante,
que también, esta empresa voy a decir que es de Barcelona, Londres y Bogotá, porque esto es una empresa catalana, ¿vale? No sé si se puede leer bien, que pone que es de cuero y piel vegana. Podría haber estas empresas de cuero que también son sostenibles y están reduciendo el impacto medioambiental con la eficiencia energética, con otros tipos, con los pigmentos, con los materiales que utiliza para las técnicas de la piel, etcétera. Pero sí quería traer otro concepto de piel que está surgiendo. Mirad, esta gente utiliza diferentes materiales, desde el papel reciclado, utiliza piel de piña, que además están patentados, pero os traigo el bolso que se llama Rosa Bach, este que tenéis en el centro y a la izquierda, que es un bolso prácticamente irrompible, a prueba de arañazo, que está hecho con un material que se llama butiral de polivinilo, que es lo que se utiliza para hacer los cristales de los autos. Sabéis que cuando un coche se rompe el cristal, no se rompe, se queda ahí, hay una lámina que va en el vidrio que hace que ese material, pues prácticamente los cristales se rompen. Bueno, pues resulta que en Europa solo se producen 480.000 toneladas de residuos de cristales de coches. Solo para que os veáis una idea del impacto medioambiental que eso tiene. Bueno, pues esta empresa ha conseguido extraer de ese material, hacer un tipo de piel artificial que prácticamente es irrompible. Pues bueno, le estamos dando una salida también a productos del sector industrial que tendrían difícil reciclaje. Además, esta gente, voy a de Bogotá, ¿por qué? Porque después tiene un proyecto social en Colombia por el que cada bolso que venden financian la educación secundaria de una persona en Colombia y además de eso, todos los productores, toda la producción se está haciendo en Colombia con mujeres artesanas. Entonces, pues han incorporado el concepto social, el diseño lo hacen en Londres y la empresa es de Barcelona, para que os idea la globalización cómo influye. Ya vi más rápido ejemplos como el de Javier, porque no quiero que Valentín me regañe, Javier Sánchez Medina. Este artesano era hijo de un artesano de fibras vegetales, del esparto, del cáñamo, de varias fibras vegetales. Bueno, pues él de pronto se da cuenta, él viene de Extremadura, está en Madrid, se da cuenta que por la caza en todas las zonas rurales, siempre que se le da cabeza al jabalí, el toro, no sé cuánto. Y él, pues claro, él es muy concienciado con el medio ambiente y dice, no, ¿por qué no hacemos trofeos ecológicos, que lo llaman? Bueno, pues este hombre os diré que no da abasto con sus trofeos ecológicos porque Jessica Parker, la actriz americana, se hizo eco a través de las redes sociales de sus productos y desde entonces no da abasto. Todos los famosos en Estados Unidos, todos los en Hollywood, tienen alguna cabeza, algún trofeo ecológico elaborado por Javier Sánchez. Otra empresa de esparto que ha dejado de hacer cestos, de hacer ese tipo de material que tradicionalmente se hacía con fibras vegetales y se está dedicando para hacer bolsos, cuadros para decoración y está haciendo pues también suelas para zapatos. Ecofoni es una empresa me parece muy interesante, hecho con maderas nobles, maderas también, ellos tienen su certificado que demuestra que viene de bosques de Galicia sostenibles. Y bueno, pues está haciendo, ¿por qué? Porque ellos dicen, queremos hacer un altavoz que no tenga que recargarse, que no tenga que enchufarse a la luz eléctrica, que no gaste energía. Entonces, elabora altavoces de madera. Yo me he traído, porque para que veáis que no hay que irse, muchas veces esto están esta gente que estaba en Barcelona, no, esta gente está en Madrid, pero aquí tenemos un artesano de Granada, los hermanos Casares, que en un día pues dijeron, oye, ¿por qué no hacemos también nosotros algo? Y hicieron este altavoz de cerámica, bueno, pues tiene su prioridad. No sé si se oye, pero bueno, es una propuesta también interesante que quería que la vierais. Pero bueno, lo interesante es el concepto, ¿no? El concepto, primero, materiales sostenibles. Segundo, hacemos un producto sostenible. No necesita energía y está teniendo... Además, han hecho un estudio muy concienzudo en el que además han buscado la sonoridad de las cuevas para ver el efecto sonoro que hace, porque cuando vamos a una cueva siempre sabéis los ecos que hace y tal. Pues han buscado ese tipo en su diseño. Bueno, aquí me he ido a una empresa que estas sí se están poniendo más de moda, Habitar la Forma, que hace mobiliario, también con muebles certificados de madera, me llaman de madera gallega, y puede que en Galicia, donde están todos los bosques sostenibles de este país, os han tomado en serio el tema de la sostenibilidad a la hora de replantar bosques. Y bueno, todo está hecho con materiales naturales, con pigmenta, todas las pinturas son naturales también, son sostenibles, son biodegradables, todo su mobiliario, y también le han incorporado un concepto pedagógico. ¿Vale? Entonces, pues, le han incorporado pues, todo lo que significa los conceptos de Montessori, Waldorf, Piquet, etcétera.
A mí hay una cosa que me gusta de mucha gente, de esta gente que tiene un taller que van haciendo por colegio que se llama Mini Carpintero, donde le enseñan a los niños, a los chavales a elaborar sus propios juguetes con la madera. Con Alma, una empresa de Mallorca que hace mobiliario a partir de desechos de madera, ¿vale? Y también de troncos, de trozos de troncos que se van encontrando. A partir de ahí hacen un mobiliario y, bueno, sobre todo su producto estrella son esas tablas que podéis ver a la izquierda, tablas para la cocina, pero que hacen además también con otros artesanos de forma conjunta, como ceramistas, etcétera. Pero ellos, si veis a la derecha en el mobiliario, pues hacen cualquier tipo de mueble a partir de una madera de desecho que se encuentra. Decoworld, esta es una empresa totalmente contemporánea y moderna. Uno es arquitecto técnico y el otro era diseñador, y se juntan y se dan cuenta de que algo hay que hacer. De pronto se ha puesto de moda, según dicen ellos, entre los millennials, los cabeceros. Ha vuelto el cabecero a las camas. Y entonces, ¿qué se han dicho? Bueno, ¿y por qué no hacemos un producto de madera también certificada de bosques de Galicia? Por eso digo que están todos en Galicia. Y esta gente durante la pandemia se pone con una empresa que crearon con 3.000 euros, se ponen en la pandemia a través de una buena campaña de marketing por redes sociales y por internet, solo venden por internet. Bueno, pues van a llegar este año a los 10 millones de euros en facturación de cabeceros. Tienen más de 80 modelos de cabeceros, cuando ellos siempre dicen IKEA tiene 10 y nosotros tenemos 80. Entonces, como empresas que se incorporan a la artesanía desde otros ámbitos profesionales consiguen tener un éxito bastante interesante. Aquí esta empresa, que son dos italianos, y que están también en Mallorca, y Liwi, ¿vale? Una pareja italiana, que lo que hace es que hace productos, principalmente lámparas, a partir de latas de café o latas de conserva. Entonces me parece también interesante traeros aquí esta empresa. Otra empresa como Lila, que Lila ya más que empresa se está dedicando a ser una organización, sin ánimo de lucro, porque todo lo que hace últimamente es solo para proyectos de desarrollo en África, y lo que hacen es, con material de desguace, hacen juguetes para niños. Shadow, esta sí me voy a tener un pelín, perdón, don Valentín, porque es una empresa que creo que a todos os va a encantar, y es que uno de los sectores más contaminantes que existe es el del papel. Bueno, pues Shadow ha sacado lo que se llama el papel plantable. Es un papel, tú coges un calendario de Shadow, y cuando pasa el mes de febrero, pues tú lo quitas, lo partes en trocitos, lo entierras en una maceta, con tierra, le echas su agua y nace una planta. Han incorporado en el papel semillas que hacen que las plantas el papel vuelve a la naturaleza. Entonces, me parece que es una propuesta bastante interesante y que todos deberíamos de tenerla en cuenta. Artesanía Soulé, una empresa que hace textil principalmente y hace lámparas, todo con material también reciclado, y sobre todo es porque esta empresa nace como en Cataluña como empresa para darle trabajo a mujeres en situación de riesgo de exclusión, principalmente por maltrato. Entonces me pareció que era interesante también meter ese aspecto social cuando hablamos de sostenibilidad. Tejedor, una de las más importantes, Premio Nacional de Artesanía, es una empresa social. Todos sus trabajadores son personas con discapacidad intelectual y todos los materiales que utilizan son materiales totalmente sostenibles, lana de merino, etcétera, etcétera. Además es certificada. Entonces me parece también una propuesta bastante interesante. He cogido una de las muchas que hay de artesanos que hacen ropa a partir del reciclaje de la ropa, para darle una segunda vida a la ropa. Me voy también al caso, Ana la ponía en su charla, a Inés Rodríguez, porque Inés la tuvimos en la jornada ADA, porque me parece que una mujer que además ha sido premio emprendedora en el mundo rural y está dándole un vuelco a cómo desde el ecodiseño puede plantearse otra vida a la artesanía. Esto es una artesanía que voy acabando. Que está conectada. Pues un saludo a nuestra querida Inés. Inés incorpora en su propio diseño ya los materiales sostenibles. Utiliza lana, como decía, también que son, es decir, de una oveja concreta, etcétera, etcétera. Pero también busca desarrollar nuevas salidas a la profesión textil. ¿Qué es lo que ha hecho? O se pone a investigar con los que investigan, como estamos intentando hacer un poco aquí en Granada. Yo invito a vosotros a investigar en artesanía, que hay muchas cosas que necesitamos. Pues bueno, pues ella, por ejemplo, ha estado trabajando en la incorporación de fibra de leche a parte de su producción y ha creado una línea de manta para bebés que, según dice, yo creo que sí, ¿no, Inés?,
este tipo de material pues mucho más acogedor y ayuda al sueño del bebé, por ejemplo. O está incorporando, por ejemplo, también una línea de investigación con fibra de vidrio, que incluso puede permitir que se iluminen la ropa. Pero me parece que incorporar nuevos diseños que vienen muchas veces del mundo de la investigación universitaria y poder incorporarla en el mundo de la empresa, pues también es interesante. Ya voy terminando. Un ejemplo de Amalia Puga, que es una artesana que hace mobiliario a partir de los desechos de redes, a partir de la Asociación de Redeira de Galicia. Y bueno, aquí tenemos un artesano de Granada, que me trae una de sus piezas, que es Benito Pintado, y lo voy a entender por qué. Benito Pintado, que es de aquí de Granada, vive en Durcal, trabaja mucho el vidrio reciclado. De hecho, da cursos por aquí está en la universidad también dando cursos sobre reciclado de vidrio. Bueno, pues me encuentro el caso, a partir de Benito, me encuentro el caso de Lucirmá, una diseñadora catalana que se introduce en el mundo del vidrio y está también haciendo reciclado a partir de cerveza Alhambra de 1925, que después de bebérsela tenemos que plantearnos qué hacemos con ella. Y bueno, pues lo interesante de esta mujer es que además, ¿vale? El perchero de la derecha me decía Marta, que está aquí el otro día, que vale 150 euros porque está ahora rebajado. El de las botellas que veis ahí a la derecha. Entonces creo que la propuesta puede ser interesante, ¿no? Pero sobre todo porque se ha unido al proyecto Roca Recicla. Todos conocéis a los Roca, que son los chefs famosos del Can Roca. Pues bueno, pues la gente del Can Roca ha dicho, aparte de ser un buen restaurante y dar bien de comer, queremos que los productos que utilizamos en nuestro taller pues sean reciclados. Y entonces ha puesto a diseñadores, como el caso de esta chica que trabaja en Lucirmá, a investigar de cómo podemos, todo el material que utilizamos de desecho en el restaurante, pueda haber reciclaje. Bueno, y han hecho, a partir de la caja de poliespán, esta famosa que utilizan para el pescado, han hecho sillones para la zona de espera del restaurante y, bueno, toda la cubertería, cristalería y todo está saliendo de productos reciclados del propio restaurante. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Porque la artesanía es sostenible, sí, pero podemos hacer que sea más sostenible, introduciendo nuevos materiales, introduciendo nuevos productos, mezclándonos con otros sectores productivos, entendiendo lo que hacen los demás y qué podemos traernos de lo que hacen los demás hacia nosotros, etc. Y bueno, ya me callo. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, online es que no los veo, espérate. Y puedes ver aquí en el chat. Buenas, Antonio. Sí que está desapillado esto. Aquí en el chat. Vente aquí, que no se te oye, vente aquí a mi lado, que se te escuche. Y te puedan ver. Vergüenza, si no digas vergüenza, es como yo. Bueno, como decía... Bueno, ella se llama Carolina Álvarez, y ya la voy a presentar yo. Es artesana de aquí de Granada, elabora tocados y también hace ropa y zapatos para bebés. Calzado de bebé fue mi primer producto y a raíz de ahí, por la demanda de mi público, pues empecé haciendo líneas de negocio. Como bien dice Antonio, pues yo hice colaboración con ceramistas y hacíamos pajaritas de tela y cerámica, hacíamos con ilustradores, hacía zapatos de bebé con ilustraciones de pasados en la Alhambra, en los motivos geométricos de la Alhambra, he hecho muchas cosas con makers, ¿no? Pero sobre todo lo que venía a decir es que se está abriendo un nuevo camino con esto de mezclar artesanía con residuos, reciclaje, ¿no? Todo lo que viene del residuo, de lo que sea, ya sea textil, ya sea de lo que sea. Pero nos estamos encontrando, yo por ejemplo me estoy encontrando con muchos impedimentos porque soy pequeña, yo no soy como esta gente de Bilbao que a lo mejor tiene más fuerza o esta gente que ha implementado esos cristales de los coches y para hacer bolsos. Yo soy muy pequeñita. Quítate la mascarilla.
yo soy muy pequeñita, ¿no? Entonces me estoy encontrando con la dificultad, porque dentro de la línea de negocio que tengo estoy haciendo, como dice Antonio, desde hace muchos años tocados, las camelas y tal, y tocados para novias. Y me estoy adentrando en el mundo de la joyería donde hay muchísimos residuos. Entonces estoy intentando rescatar residuos de la fontanería o residuos de los coches para implementarlos dentro de mis tocados, y me estoy encontrando con que como no soy nadie, pues me toman el pelo, ¿no? En ese sentido. Es decir, que como no tengo a mi espalda un plan de proyecto fuerte, pues no hay residuo para mí. Entonces, os invito a que desarrolléis o investiguéis eso, porque cuando es una gran fábrica, cuando es una gran fábrica, cuando es una empresa artesana que tiene detrás un equipo potente, a lo mejor puede buscar ese tipo de material de residuo con más facilidad. Pero yo me estoy encontrando con esa pega, ¿no? Que si yo voy a hablar con un chatarrero, me dice que no le interesa darme determinada chatarra o ni siquiera vendérmela. Entonces, claro, yo no me voy a ir a una ferretería a comprar un tubo de fontanería para hacer mi tocado, porque lo que yo quiero es usar el residuo, no comprar un material de primera, ¿no? Entonces, creo que hay un vacío bastante grande y que no se está dando cuenta mucha gente que los que somos muy pequeñitos, no tenemos oportunidad de hacer. Entonces, está genial toda esta propuesta, pero siempre ponemos ejemplos de a lo mejor de medianos y grandes, y los que somos muy pequeños o súper pequeños tenemos esa debilidad. Entonces, no estoy pudiendo sacar adelante mi proyecto porque no tengo quien me dé la oportunidad de acercarme a ese mundo de residuos sin tener que pagar una fortuna por ello. No lo estoy teniendo fácil. Creo que es una oportunidad bastante buena, porque no he visto todavía tocados de novia que no sean más allá de la joyería, que no sean hechos a base de residuos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carolina. Te contesto brevemente porque nos tenemos que ir, me están diciendo que nos tenemos que ir. Pero yo creo que es una oportunidad que se haya creado aquí la cátedra de artesanía con la Universidad de Granada, conjuntamente con el centro de referencia, porque eso va a permitir que esas cuestiones que planteáis los profesionales nosotros las podamos trasladar al ámbito universitario para ver si encontramos quién puede investigar dentro del ámbito universitario en este tipo de cuestiones y trasladarlas y hacerle después la transferencia con nosotros. Pero bueno, estamos empezando. Muchas gracias por su participación. Vale, muchas gracias, Antonio. A ver, bueno, como hemos llegado a la hora del descanso, aun cuando había una presentación antes del descanso, lo vamos a dejar, vamos a hacer descanso, nos vemos aquí de nuevo a las 11:30 y continuamos con el resto de la jornada. ¿Vale? Muchas gracias.